Gracias, amigos y amigas de Voz para el Cambio. Llegamos al 12 de septiembre del año 2022. Voz para el Cambio, como cada día, su personal ya listo para compartir con ustedes, sus seguidores, las incidencias más importantes en la República Dominicana y todo el globo terráqueo. Hay que decir que lo que ocurre en Haití y lo que ocurre en la República Dominicana es un tema siempre actual, tanto allá como aquí, y trasciende hoy en los medios de comunicación que hubo una pastoral. Los obispos de Haití, en una carta, como acostumbran a hacer aquí cada cierto tiempo, se ha pronunciado acerca de el conflicto interno de Haití, las bandas, la violencia que hay en las calles, y argumentan que la propia iglesia tiene limitaciones, los sacerdotes, las monjas, que los templos también son víctimas de ataques y que el temor también cubre a las personas de fe de Haití. En la República Dominicana también ha habido alerta, ha habido ataques, ha habido autorización del Ejecutivo, en este caso Luis Abinader, para que no se le permita o se esté vigilante para impedir que parte de esa banda choque, entre al territorio nacional, incluyendo un ciudadano que es bastante adverso a la República Dominicana, el ex primer ministro José, que siempre tiene algo negativo en contra de la República Dominicana. Pero lo cierto es que tanto allá, es decir, en Haití, como aquí, debemos trabajar para que haya paz, para que haya tranquilidad. Y lo de la pastoral es un retrato hablado de la preocupación que tiene la gran mayoría del pueblo haitiano, que no quisiera estar frente a una situación tan calamitosa, porque nada es más preocupante que vivir eternamente con un sobresalto, con un susto, para donde quiera que usted se mueva. Pero ya tengo ahí al señor Jacinto Ascensión Mateo, a quien felicitamos porque ayer estaba de cumpleaños, y tenemos también al doctor Freddy Ferrera, que son exponentes fundamentales en esta sección de cada lunes. Adelante, Jacinto, adelante, doctor Ferreras. Saludos, muy buenos días, Juan Francisco de la Rosa. Buenos días, amigo Freddy Ferrera y toda la teleaudiencia de este espacio Voz para el Cambio. Hoy lunes 12 de septiembre, y escuchando el tema que ha presentado Juan Francisco, el tema haitiano, el tema dominicano, un tema que a veces se pone más candente cuando de un lado o del otro siempre están organizando algún tema político o elecciones, y los políticos que son para eso, que son muy inteligentes, no para resolver el problema, sino para ver la coyuntura y ver cómo este tema dominico-haitiano favorece, ya sea para una reelección o ya sea para subir al poder. Que eso es lo que yo veo que está pasando, don Juan Francisco, Freddy, ahora mismo en la República de Haití y aquí en la República Dominicana. Y sin embargo, esos mismos políticos que agarran estos temas y lo
aprovechan para sus beneficios personales, entonces no son capaces de ellos sentarse, en este caso Haití en su país, la clase política, y buscar vías de soluciones a tantos problemas que tiene ese país. Y si lo vemos entonces en esa interrelación de los dos países, yo no me acuerdo la última vez que tanto Haití como la República Dominicana, los políticos de allá, los políticos de acá, se han sentado en una mesa común para discutir los temas de cada país, pero sobre todo esos temas que son comunes de los dos países. Y al final, como decía Juan Francisco, este tema lo tendremos recurrente, permanentemente, y más si tenemos una reelección de camino o ciertos sectores en Haití, ya sea para quedarse en el poder o ya sea para asumir el poder, que ese es el discurso que vemos en una persona en este momento que ha asumido el tema dominicano, para desde ahí entonces presentarse ante esta nación de que es el defensor de ese territorio, en frente de lo que pueda pasar aquí en la República Dominicana. Así es que vamos a escuchar por mucho tiempo y más este año y el otro año ese tema en un dime y direte. Y creo que lo que hizo el presidente Luis Abinader con emitir una resolución para que un político haitiano se le prohibiera entrar al país, al final lo que hizo fue darle a ese político, a esa persona, mayor notoriedad, que eso es lo que está buscando de cara a asumir el poder en su país. Bueno, adelante, doctor Ferreira. Muy buenos días, don Juan Francisco. Buenos días y mis felicitaciones para el maestro Jacinto Ascensión por su cumpleaños. Pues evidentemente el tema que Juan Francisco trae a colación es un tema preocupante, pero yo creo que tenemos que irnos a los orígenes de todo, Juan Francisco. El problema haitiano, el problema dominicano van a estar y están indisolublemente ligados uno con otro, así como estas dos repúblicas ocupan un mismo terruño. Los problemas de allá pues son igual a los problemas de aquí, y esto desde la primera intervención norteamericana en el 16 en nuestro país, pues ya un año antes se había ensayado esa misma intervención en el territorio de la República de Haití. Recordemos que en el 1915 los mismos marines que vinieron acá, capitaneados por el capitán Nac, ya estuvieron también en Haití, capitaneados por otro capitán, por otro funcionario americano, y la isla quedó prácticamente unificada bajo el mandato de los gobernadores norteamericanos, los gobernadores yanquis, como le llaman. Y lo que está pasando en Haití, pues lo mismo, porque es que las clases gobernantes en Haití tienen sus vasos comunicantes con las clases gobernantes dominicanas, y parece que se pusieran de acuerdo para, en el mismo momento en que se produce un evento en Haití, pues en ese mismo momento se produce un evento aquí. A veces, tanto el antihaitianismo de aquí para allá, que muchas personas lo profesan y otras hacen las denuncias, pues ese mismo antidominicanismo se expresa en las élites gobernantes en Haití, y ambos grupos pues usan esos temas, el mismo tema, la intolerancia. Ellos nos acusan de anti-haitianos y nosotros vemos que allá hay personas como este político, que no le interesa realmente el pueblo haitiano, que no le interesa la suerte de los haitianos que viven aquí trabajando, dejando sangre, sudor y lágrimas para poder ganarse unos centavitos con lo que enviárselo a su familia que quedan en Haití para paliar la situación. Porque los que han gobernado ese país, uno de los países más pobres de todo el mundo, creo que el sexto más pobre de todo el mundo y el más pobre de toda nuestra América, pues lo que saben solamente robar.
Es una barbarie lo que está pasando en Haití, es una barbarie lo de las bandas, pero son bandas militares y paramilitares lo que tenemos en Haití, que cuentan con la protección, con incluso, yo creo que con el financiamiento de sectores, de esos sectores gobernantes en Haití, que son los herederos de los mismos gobernadores franceses desde que Haití se liberó, pues ellos quedaron realmente de una u otra forma en el poder y lo siguen ejerciendo. Siempre en desmedro de ese país, de ese pueblo, que dicho sea de paso es muy trabajador, y lo que vemos en el país, y no soy defensor, lógicamente, de esto, es que la inmensa mayoría de haitianos que cruzan para acá vienen con un objetivo, vienen a trabajar en lo que sea, trabajar duro para poder reunir algún dinero y retornarlo a su país. Pasa lo mismo con nuestra diáspora, que tienen que irse porque no hay oportunidades, pero van a trabajar la inmensa mayoría para hacerlo. Pero bueno, hoy es septiembre 11. Ayer fue septiembre 11, perdónenme. Y tenemos, parece, varios acontecimientos encadenados con esa fecha. Lo primero es el nacimiento, la celebración del cumpleaños de nuestro compañero Jacinto Ascensión, a quien les reitero las felicitaciones. Pero en septiembre 11 han ocurrido muchos eventos importantes, aparte del cumpleaños, el natalicio de nuestro amigo, de nuestro compañero. También en septiembre 11 se inauguró el periódico El Nacional. Antes le decíamos el periódico El Nacional de ahora. Fue uno de los principales periódicos en la época en que se fundó, muy contestatario, con una línea muy definida, bastante bien definida todas las tardes. Recuerden, en la época que éramos muchachos, pasaban los jóvenes que vendían el periódico, porque antes se vendía por las casas y voceaban por las tardes El Nacional de ahora. Conjuntamente uno lo recuerda, ¿verdad? Porque era la hora del cafecito en las casas, después de las 2, las 3 de la tarde, pasaban a vender el periódico por las casas donde vivíamos. Pero ese mismo septiembre 11 nos recuerda como en 1973, y tal como lo describe el poeta Silvio Rodríguez, gracias a un odio semejante, pues la garra, la reacción, esa derecha de Chile, pues tumba y mata a un presidente democrático, un presidente incluso con un pensamiento de izquierda. Nos referimos al presidente Salvador Allende, un colega médico cirujano que había sido electo en el 72 y prácticamente un año después es tumbado por el jefe de las Fuerzas Armadas que él mismo había designado un mes antes. Nos referimos a Augusto Pinochet. Él se encarga, junto con otros gorilas del país, de coaligarse con esa reacción chilena y dar un golpe de Estado a un gobierno democrático, uno de los primeros gobiernos democráticos después de toda esa noche negra que significó el mandato de los gorilas militares en toda América del Sur. Recordamos, pues, mandato de Videla en Argentina, de Stroessner en Paraguay, ya mucho antes los Pérez Jiménez en Venezuela. Todavía continuó en el poder la última de las dictaduras militares, aparte de la nuestra, ¿verdad? Que tuvimos 30 años, pues también quedaba la de Somoza en Nicaragua, y pues ese intento, pues fue tronchado al pueblo chileno por la inmersión de Augusto Pinochet desde el poder, y significó esto miles y miles de muertos durante el mismo acto del golpe de Estado, y después todos los años que duró Augusto Pinochet le cambió hasta la manera de pensar al pueblo chileno, le trajo esa noche de terror, de muertes que se prolongó por muchos años. Y finalmente, haciendo uso de las palabras de Silvio Rodríguez, ese mismo odio trajo como consecuencia también el atentado de septiembre 11 del 2001. Yo lo viví porque estaba en territorio americano en ese momento,
y vi por la televisión temprano, a primeras horas de la mañana, cómo se levantaba una humareda en las Torres Gemelas. Lo vi en la televisión y nada, yo no me estaba dando cuenta. Estaban hablando inglés, mucha gente, y estábamos en el comedor del hotel donde me quedaba, y yo veo esto y yo estoy pensando que es que están anunciando la nueva película de Hollywood, una nueva película en Hollywood, y cuando miro alrededor me doy cuenta por la cara de las personas. Eso nunca, nunca jamás se me va a olvidar, porque era algo que causó, veía en las caras de las personas que estaban allí con nosotros, y luego estaba en un evento científico, un congreso. Era una cara como que nadie podía creer lo que aconteció ese día, temprano en la mañana, cuando dos aviones terroristas, ¿verdad? Piloteados por terroristas que los habían secuestrado, pues se derribaron, se estrellaron contra las torres, y lo que vimos fue las imágenes de esa humareda y esas torres tambaleándose para finalmente caer delante de todo el mundo. Eso lo pudimos ver prácticamente en vivo, todo el mundo lo vio en vivo por la magia ya de la tecnología de la televisión. Entonces, ya después de eso, pues ya nada es igual, ya todo el mundo cambió de una manera u otra la forma como se relacionan las personas. Entonces, estos son los hechos históricos que acontecieron un día como ayer, 11 de septiembre, en diferentes años. Bueno, fue un acontecimiento el que narra el doctor Ferreira, de último, que impactó al mundo, en gran parte del mundo. Luego que se conoció esa noticia tan atroz, no se pudo continuar trabajando, y donde se trabajó no fue con el entusiasmo que se hace cada día, porque todos nos sentimos heridos con lo que había ocurrido con la Torre Gemela, y eso pues vino a agravar en cierta medida y por un tiempo la situación de la humanidad, porque nosotros en ese momento, tiempo después nos reveló un familiar que aún vive allá, la preocupación que tenían todos los que vivían entonces en esta gran nación, porque la gente pensaba que esos hechos se iban a repetir, y entonces había una especie de pánico colectivo en los Estados Unidos. Una paranoia, y recordemos que pocas semanas después de septiembre 11, también cayó un vuelo de American Airlines que venía lleno de dominicanos, venía hacia acá, hacia el país, y a los pocos minutos de despegar del aeropuerto, no sé si fue de Queens o el aeropuerto de Kennedy, el avión, bueno, fue del Kennedy, el avión se precipitó sobre la ciudad, sobre el condado de Queens, y dejó también para República Dominicana un manto de muerte, ¿verdad? Sobre muchas familias dominicanas. Y en ese momento se pensó también que había sido otro atentado. Llegaron a decir que fue un misil que impactó el avión, y todo el mundo pensó en que el terrorismo seguía, de que seguía ese elemento allí, y eso pues de una u otra forma también comenzó a avivar esa sensación de riesgo para todo el mundo. Y la verdad que después de ahí todo ha cambiado, ya cambió la seguridad en los aeropuertos, ya usted ve cómo para uno viajar le quitan hasta las medias, en fin, el mundo cambió después de ese hecho, de ese septiembre 11 del 2001. Bueno, vi que en la prensa de hoy que hay la gente de Al Qaeda de que ha preparado un libro con más de 250 páginas donde explican cómo, por qué ocurrió ese hecho. Pero si ustedes quieren, lo invito a que vayamos a la primera pausa con el compromiso de regresar de inmediato. Es una orden.